verdadero placer estar aquí. Quiero empezar dándole las gracias a los organizadores de este magnífico evento por haber creado un espacio de reflexión estratégica, de pensamiento, de visión hacia el futuro, sobre todo de diálogo. Para mí es un verdadero honor. Creo que con un apellido como Verde, creo que casi nací predestinado para estar aquí con todos ustedes hoy. Y lo cierto es que para mí es un momento ilusionante porque estamos ante un momento histórico y disruptivo incluso. Y de eso quiero hablar con todos ustedes hoy. De por qué la sostenibilidad y particularmente los planes de recuperación económica post-COVID representan una gran oportunidad de cambio para el mundo entero. Y quiero empezar con una reflexión. En estos momentos de grave crisis económica causadas por la pandemia, empiezan a surgir voces que dicen que en estos momentos de grave crisis económica la prioridad no puede ser el planeta. Que la prioridad tiene que ser retomar la senda del crecimiento, generar empleo, actividad económica y que ya luego, más tarde, cuando el mundo se recupere, volveremos a poder permitirnos el lujo de ser sostenibles. Yo desde luego no soy una de esas voces. Y no soy una de esas voces porque creo y estoy absolutamente convencido de que no tenemos que elegir entre el planeta y la economía. Son los dos y van de la mano. Sí podemos y sí debemos apostar por un modelo económico sostenible, una transición a un nuevo modelo económico más justo, más equitativo, pero sobre todo más resiliente y que nos hace a todos mucho más competitivos. De eso quiero hablar. Y a esas personas, esas voces críticas de no hacer ambas cosas a la misma vez, les recordaría algo muy sencillo. Y es que no se le puede asignar el mismo nivel de importancia al planeta y a la economía. Sin planeta no hay economía. Pero sí hay grandes oportunidades. Hablemos de ellas. Estas son las 3 ideas que quiero compartir con todos ustedes hoy. En primer lugar, que el cambio climático no solo es real, sino es, sin lugar a dudas, la más grave amenaza a la estabilidad económica mundial. De hecho, en comparación al COVID, no hay cómo compararlo de una manera equitativa y justa. En segundo lugar, que el mundo ya está en mitad de una transición económica a un nuevo modelo mucho más sostenible. Y en tercer lugar, que estos planes de recuperación económica tras la pandemia representan una gran oportunidad para los ingenieros, para los arquitectos y para todas las profesiones técnicas asociadas a la ingeniería. Veamos la primera de esas 3 ideas. El cambio climático es la verdadera y más grave amenaza a la estabilidad económica mundial. Para mí este gráfico lo dice todo. Vemos el planeta luchando contra el COVID sin entender qué viene después, el otro gran contrincante. Mira, les voy a contar una historia. En el año 1999, la Organización Mundial de la Salud envió un informe a todos los jefes de Estado de todas las naciones del mundo. En ese informe, que básicamente tenía 3 conclusiones. En primer lugar, decía que era prácticamente inevitable el que nos tuviésemos que enfrentar a una pandemia a nivel global. En segundo lugar, que no estábamos nada preparados para enfrentarnos a esa grave crisis planetaria. Y en tercer lugar, que teníamos que empezar a colaborar, a diseñar y desarrollar planes de contingencia. Y aquí estamos, preocupadísimos, sorprendidos por el COVID-19. Yo me pregunto, ¿acaso no estaríamos hoy todos nosotros mucho mejor preparados para haberle hecho frente al COVID si hubiésemos escuchado a la aplastante evidencia científica al respecto? ¿Por qué no aplicar la misma filosofía al cambio climático? La comunidad científica no lleva 20 años diciéndonos una y otra vez que el cambio climático es real. Lleva 42 años. La Organización Intergubernamental de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, IPCC, está compuesto por más de 3.000 científicos de más de 170 países.
Y no han emitido 1 ni 2 informes, han emitido 6 informes categóricamente claros que dicen que con una posibilidad de un 96% el cambio climático es real, es la mano del hombre la que está acelerando el proceso y las consecuencias serán absolutamente catastróficas para la economía mundial. ¿Qué más queremos? Pensemos en que tenemos y debemos hacer mucho más. Y son precisamente los ingenieros, esos agentes de cambio que para mí juegan un papel importantísimo en este periodo de transición a nivel mundial. Yo no quiero quitarle en absoluto importancia al COVID-19. Ha sido una grave amenaza para el mundo entero y sobre todo desde un punto de vista humano, para esas casi 6 millones de familias que han perdido a seres queridos. Pero el cambio climático es el verdadero monstruo al que tenemos que enfrentarnos. Miren, según el Banco Mundial, han muerto aproximadamente a día de hoy unos 6 millones de personas en todo el mundo como causa directa del cambio climático, del COVID. Pero el Banco Mundial dice que todos los años del mundo aproximadamente entre 7 y 8 millones de personas mueren como consecuencia directa del cambio climático. 7 del COVID han muerto 6 millones en 2 años. Según el Banco Mundial, de cara solo en el año 2021, el año pasado hubieron 19 millones de refugiados climáticos. Y según el Banco Mundial, de cara al año 2030, dentro de 8 años, podemos esperar que más de 100 millones de personas sufran de pobreza extrema como consecuencia directa del cambio climático. Según el Foro Económico Mundial, que es un grupo de grandes expertos economistas del mundo que se unen todos los años para intentar adivinar y predecir cuáles son los graves retos y las graves amenazas para la economía mundial. Según ellos, de cara a los próximos 10 años, las 10 más importantes amenazas para el mundo son estas que ven aquí. De esas 10, 5 tienen todo que ver con el cambio climático. La incapacidad de la comunidad internacional de hacerle frente al cambio climático, las catástrofes medioambientales extremas, la pérdida de biodiversidad, las catástrofes causadas por la mano del hombre como forma directa o las crisis causadas por los desastres naturales. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Es que este es un tema que les afecta a todos ustedes, ingenieros, expertos, técnicos, no solo porque representa una grave amenaza, sino porque representa una gran oportunidad para su sector. Nos está costando muchísimo dinero al mundo entero. Esto que ven aquí es un análisis de los costes del cambio climático en catástrofes naturales todos los años del mundo. El año pasado gastamos, a nivel mundial, nos costó más de 342.000 millones de dólares de pérdidas causadas por el cambio climático. Desde el año 1970 hasta ahora hemos multiplicado por 7 los costes de las catástrofes medioambientales y el número de catástrofes medioambientales se ha multiplicado por 5. Ustedes son ingenieros, ustedes entienden cifras, números, análisis cuantitativo, el ser tangible en el análisis. Les doy un ejemplo de lo que estamos hablando. Hace 5 años hubo la mayor inundación en la historia de Estados Unidos, en el estado de Texas, muy cerca de Houston. Fue el impacto, desde un punto de vista catastrófico, fue sin parangón alguno histórico en la historia de Estados Unidos por una sencilla razón. Y es que los bancos no le habían pedido o obligado a los clientes que tenían hipotecas a que también sacaran una póliza de seguro contra inundaciones. ¿Por qué? Porque los científicos habían calculado que ese tipo de inundaciones solo ocurriría una vez cada 500 años. Y por consiguiente, estadísticamente hablando, las compañías de seguro
garantizan o cubren el seguro basándose en lo que ha pasado anteriormente para predecir el futuro. Pero es que el cambio climático lo ha cambiado todo. Desde hace 5 años hasta ahora han habido 4 años consecutivos de grandes inundaciones donde antes no habían inundaciones en 500 años. Como consecuencia directa de ese fallo de análisis cuantitativo, lo cierto es que los bancos no tenían pólizas de seguro contra este tipo de catástrofes medioambientales y el 40% de todas las viviendas de esa zona no tenían seguro. Y en ese año se perdieron más de 4.8 millones de hipotecas que representaron más de 800.000 millones de dólares para los bancos.